En el corazón montañoso de México, donde el tiempo parecía discurrir a un ritmo más pausado, existía un pequeño pueblo, casi un eco olvidado por el bullicio del mundo. Sus casas de adobe se erguían desafiantes bajo un sol inclemente, rodeadas de campos de maíz y nopales que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Las mañanas traían consigo el aroma a tortilla recién hecha, el canto de los gallos y el murmullo de las conversaciones que se trenzaban en el portón de cada hogar. Era un lugar donde la comunidad era el cimiento de la existencia, donde una mano siempre estaba dispuesta a ayudar al vecino, donde la vida rural fluía con la predecible belleza de las estaciones. La aparente tranquilidad, sin embargo, era una fina capa de escarcha sobre un volcán latente, una calma frágil que, en un instante, podía desquebrajarse y revelar la brutalidad que acechaba en las sombras. Y así fue. Un día cualquiera, bajo el mismo sol que había iluminado incontables cosechas y fiestas patronales, la paz se hizo añicos con el estruendo de disparos, un grito desgarrador y el silencio posterior, pesado, asfixiante, que dejó a su paso una estela de terror y desesperanza. Esta es la historia de Elena, una mujer que habitaba ese pueblo silente, una viuda de 68 años con la piel curtida por el sol y el trabajo, y los ojos que habían visto mucho, pero que estaban a punto de presenciar horrores inimaginables. Elena no era una figura de poder ni de alcurnia. Era, simplemente, una madre, una abuela, una tejedora de rebozos y sanadora tradicional, cuyo modesto hogar era un refugio de aromas a hierbas secas y el suave zumbido de su uso. Su vida entera había estado arraigada en esa tierra, sus raíces tan profundas como las de los viejos ahuehuetes a la orilla del río. Había criado a sus hijos con amor y sacrificio, inculcándoles los valores de la honestidad y el respeto por la tierra, siempre aferrándose a la fe y la tradición como sus pilares fundamentales. El centro de su universo, el ancla de su existencia, era su hijo, Miguel. Miguel era el último de sus hijos, el que se había quedado con ella en el pueblo, el que la ayudaba con la parcela y se aseguraba de que nunca le faltara nada. Él era su fuerza, su consuelo y su esperanza. En la cultura de su pueblo, la familia no era un concepto, sino una prolongación del propio ser, un lazo inquebrantable que definía la identidad y el propósito. Miguel representaba todo lo que Elena valoraba: un hombre trabajador, honesto, con una risa contagiosa y una lealtad inquebrantable a su gente. La idea de una vida sin él era una abstracción dolorosa que jamás se había atrevido a contemplar. Su presencia en cada amanecer y cada atardecer era una melodía constante en la sinfonía de su vida, pero la melodía se detuvo abruptamente. La brutalidad, que se había asomado brevemente, se instaló en el corazón del pueblo con la frialdad de una helada repentina. El cártel del Golfo, el CDG, una sombra omnipresente que había estado extorsionando y aterrorizando la región durante años, exigió a Miguel que colaborara con ellos, que les permitiera usar sus tierras para sus propósitos ilícitos, que distribuyera sus drogas. Miguel, con la dignidad que le había enseñado su madre, se negó. Su negativa fue un acto de valentía que el cártel no estaba dispuesto a tolerar. La mañana después de esa negativa, Miguel fue encontrado sin vida, su cuerpo inerte y brutalmente marcado como una advertencia macabra para todo aquel que osara desafiar su poder. Las risas se extinguieron. El canto de los gallos se volvió un lamento. El primer impacto de la pérdida pulverizó a Elena. No fue solo dolor, fue una negación visceral, un shock paralizante que la dejó muda e inmóvil durante días. Sus ojos, antes llenos de la sabiduría de años, ahora reflejaban un vacío abismal. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía la vida continuar sin la luz de su Miguel? Las lágrimas no llegaban al principio. Había un nudo en su garganta, una presión en su pecho que la ahogaba lentamente. Caminaba por la casa, tocando las herramientas de su hijo, su silla vacía en la mesa, su sombrero colgado en la pared,
esperando que en cualquier momento apareciera por la puerta con una sonrisa. Pero la puerta permanecía cerrada, y el silencio de su ausencia era un constante recordatorio de la atrocidad. El duelo era una bestia que la devoraba desde dentro, un dolor abrumador que amenazaba con consumirla por completo. El cártel del Golfo no era solo un nombre, era un espectro que definía el miedo en la región. Sus tentáculos se extendían a cada rincón, controlando los caminos, los mercados, las vidas de los habitantes. Eran conocidos por su crueldad despiadada, su capacidad para infundir terror con una eficiencia brutal. Sus miembros se movían como fantasmas entre la población, silenciando cualquier atisbo de disidencia con violencia extrema. Para ellos, la vida humana tenía el mismo valor que una moneda sin brillo. Su presencia había transformado la tranquilidad en una constante vigilia, la esperanza en resignación. El asesinato de Miguel no fue un incidente aislado, fue otro eslabón en la cadena de su dominio implacable. Elena sentía esa impotencia quemándole las entrañas. Era una mujer anciana, una madre en duelo. ¿Qué podía hacer ella contra una organización tan vasta y sanguinaria? El cártel era un monstruo con 1000 cabezas, capaz de aplastar cualquier resistencia con impunidad. Se sentía atrapada, sin voz, despojada no solo de su hijo, sino también de su capacidad para buscar justicia. El miedo se había arraigado en el pueblo, silenciando a todos, y Elena no era la excepción. La rabia ardía en su interior, pero estaba sofocada por la abrumadora sensación de su propia insignificancia frente a un poder tan absoluto. Era una presa fácil, una víctima más en la larga lista de los que habían caído ante la indiferencia y la crueldad del CDG. Este es solo el comienzo de la historia de Elena, una historia de resiliencia y justicia que desafía la lógica y la crueldad. Para no perderse cada capítulo de esta increíble saga, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que merecen ser contadas, historias de coraje en medio de la adversidad. La travesía de Elena apenas comienza, y lo que hará a continuación desafiará todo lo que creemos saber sobre la venganza y la justicia. El luto de Elena no fue fugaz ni silencioso. Fue una herida abierta que supuraba dolor a cada instante, una sombra constante que se cernía sobre su humilde hogar y cada rincón de su memoria. Los primeros días fueron una niebla densa de desesperación, donde el llanto se mezclaba con el eco fantasma de la risa de su hijo, pero la aflicción, con el paso de las semanas, comenzó a tejerse con hilos de una emoción más cruda, más ardiente, la rabia. Una rabia que no gritaba, sino que se asentaba en lo más profundo de su ser, transformando la inmensa tristeza en un deseo implacable de justicia. Cerraba los ojos y veía a Miguel, un hombre joven, lleno de vida, con la mirada de su padre y la sonrisa que heredó de ella. Recordaba sus aspiraciones, sencillas pero profundas: ver crecer el maizal, casarse con la muchacha del pueblo vecino, quizás tener un par de niños que corretearan por el patio. Aspiraciones frustradas, arrancadas de tajo por la crueldad sin sentido de unos hombres que se creían dueños de la vida y la muerte. Cada uno de esos recuerdos, dulce y amargo a la vez, alimentaba el fuego lento pero inextinguible del rencor en su pecho. El duelo había pasado de ser una parálisis a una fuerza motriz, un motor que la impulsaba hacia un camino que jamás imaginó recorrer. En su desesperación inicial, Elena, con la ingenuidad de quien aún cree en el orden establecido, acudió a las autoridades locales. El proceso fue una réplica exacta de las historias que se contaban en susurros por el pueblo. Los trámites lentos, las miradas evasivas, la burocracia inerte. Primero, la comisaría, donde un agente con la mirada cansada le escuchó a medias, llenó un formulario con desgano y le prometió una investigación. Luego, un viaje tortuoso a la cabecera municipal, buscando algún funcionario que mostrara interés. Lo que encontró fue un muro de miedo y corrupción,
Las respuestas eran vagas, las promesas vacías, y en cada mirada esquiva y cada silencio incómodo, Elena percibía la verdad desnuda. Las autoridades estaban compradas, amedrentadas, o peor aún, eran cómplices. El cártel del Golfo había extendido sus tentáculos no solo sobre los negocios ilícitos, sino también sobre las instituciones que debían proteger a la gente. La ley, en ese rincón olvidado de México, era un mero fantasma, ineficaz ante la sombra ominosa del crimen organizado. Fue en medio de esa desesperanza, tras regresar de otro intento fallido en la ciudad, cuando la chispa se encendió. Sentada en la mecedora de su porche, bajo el sol implacable que apenas calentaba su corazón helado, Elena se dio cuenta de que si quería justicia para Miguel, tendría que buscarla ella misma. No podía quedarse de brazos cruzados, consumida por el dolor y la impotencia. La imagen de su hijo, su rostro, sus sueños rotos, se grabó a fuego en su mente, y con ella la firme convicción de que el miedo no podía ser el legado de su existencia ni la lápida de su hijo. Aquel día la viuda Elena, una mujer que hasta entonces había dedicado su vida a las labores del hogar y el cuidado de los suyos, tomó una decisión irreversible, una forjada en el dolor más profundo y la más pura de las determinaciones. A partir de ese instante, Elena se convirtió en una observadora silenciosa. Cada movimiento del cártel del Golfo en su pequeño pueblo, cada transacción sospechosa, cada camioneta que pasaba veloz o se detenía en algún punto conocido, se convertía en un dato valioso. Su vista, que antes se ocupaba de los detalles de la costura o la frescura de los vegetales, ahora se agudizaba para detectar patrones, para identificar rostros, para escuchar fragmentos de conversaciones que antes ignoraría. Se sentaba en la plaza, aparentemente descansando, mientras sus ojos escudriñaban a los jóvenes con radios y armas cortas que patrullaban las calles. Visitaba la tienda del pueblo, pretextando comprar víveres, pero su oído atento captaba los murmullos de los comerciantes sobre las exigencias del cártel, las extorsiones, los nuevos impuestos por la venta de productos. Para Elena, el cártel no era un grupo de hombres, era un monstruo, una entidad sin rostro, sin corazón, que devoraba la paz, la inocencia y las vidas de su gente. Lo percibía como una hidra de múltiples cabezas, cada una de ellas fría y calculadora, dedicada a la destrucción. Había deshumanizado a esos hombres en su mente, no por odio, sino por la necesidad de enfrentarse a algo que no pudiera conmover, algo que no requiriera empatía. Eran el enemigo, la encarnación del mal que le había arrebatado lo más preciado. Sus primeros pasos fueron discretos, casi imperceptibles. No podía permitirse un error, ni siquiera el más mínimo. Empezó a recopilar información como quien recoge guijarros en la orilla de un río, sin un propósito claro al principio, solo acumulando. Anotaba mentalmente las matrículas de los vehículos sospechosos, los horarios en que los hombres del cártel solían reunirse en la cantina local, los apodos que se escuchaban con más frecuencia. Buscaba aliados, pero la tarea era ardua. El miedo era un muro infranqueable. Sin embargo, no se dio por vencida. Con una sutileza que solo los años y la experiencia de vida pueden otorgar, comenzó a sembrar preguntas, a contar su historia a algunas comadres de confianza, no buscando acción, sino compasión, y quizás una palabra, un dato, una pequeña pieza que pudiera añadir a su mosaico. Eran los cimientos de algo, los primeros movimientos de una marea lenta, pero imparable, construida sobre el dolor, la observación y una determinación de hierro. La inercia del miedo colectivo era grande, pero Elena sabía que también el dolor era un poderoso catalizador, y en ese pueblo había muchos que, como ella, habían sido víctimas del monstruo. Solo necesitaban una chispa. A pesar de su determinación inquebrantable, Elena sentía una soledad profunda y punzante al iniciar su peligrosa misión. Era una carga que llevaba únicamente ella, un peso que oprimía su espíritu pero que, a la vez,
lo templaba. La gente del pueblo, aunque oprimida y sufriente, vivía paralizada por el miedo. Las miradas esquivas, los murmullos acallados al sentir su presencia, los rostros que se volvían para evitar el contacto visual, todo le decía que su dolor era solo suyo y que en esta lucha no encontraría aliados fáciles. Comprendía esa parálisis. La había sentido ella misma tras la muerte de su hijo, una sensación de ahogo que te dejaba sin aliento y sin fuerzas. Pero su amor por su hijo, su recuerdo, le había insuflado una rabia gélida, una determinación de acero que no le permitía retroceder. Sabía que para enfrentarse a una bestia como el Cártel del Golfo necesitaba más que coraje, necesitaba recursos. El dinero, en este mundo corrompido, era una herramienta indispensable, pero ¿cómo una mujer de su edad, viuda y sin grandes propiedades, podría acumular fondos sin levantar las más mínimas sospechas? Fue aquí donde la astucia, esa sabiduría forjada en años de vida modesta y arduo trabajo, se hizo su mejor aliada. Elena acudió a sus habilidades de siempre. Sus manos, que habían tejido rebozos y manteles para las ferias del pueblo, que habían moldeado masa para las tortillas que alimentaban a su familia, se convirtieron en las herramientas de su silenciosa recaudación. Volvió a tejer con esmero, con patrones complejos y colores vibrantes que vendía a los pocos turistas que osaban aventurarse en la región o a comerciantes de otros pueblos. Su cocina, famosa por sus moles y tamales, se convirtió en una microempresa clandestina. Preparaba platillos tradicionales por encargo, entregándolos discretamente, siempre con una sonrisa afable que ocultaba la tormenta que bullía en su interior. Nadie sospechaba que cada peso ganado con el sudor de su frente no era para su sustento, sino para financiar una venganza fría y calculada. A medida que sus pequeños ahorros crecían, Elena comprendió que, aunque la soledad era su compañera, una red mínima de apoyo sería crucial. No podía pedir a nadie que tomara armas o se expusiera directamente. El riesgo era demasiado grande. Pero sabía que había otras almas heridas, otras familias destrozadas por la brutalidad del cártel. Con una paciencia infinita y una cautela extrema, empezó a contactar con otras víctimas. Al principio, la reacción era siempre la misma: miedo, recelo, a veces incluso un reproche, velado por remover heridas. Pero Elena no se rendía. Contaba la historia de su hijo, no con lágrimas, sino con una voz serena y una mirada que transmitía una resolución inquebrantable. Mencionaba su anhelo de justicia, no de venganza sangrienta, sino de que el mal fuera desenmascarado y apartado de sus vidas. Lentamente, casi imperceptiblemente, algunas de esas almas rotas empezaron a simpatizar con su causa. No se comprometieron a luchar, pero ofrecieron algo igualmente valioso: sus ojos y sus oídos. Así, Elena comenzó a tejer una red informal de informantes pasivos. Eran los vecinos que notaban el ir y venir de vehículos extraños, los comerciantes que escuchaban conversaciones a medias, los jóvenes que veían movimientos inusuales en las afueras del pueblo. Gente común, asustada, que sin saber el propósito final de Elena, le proporcionaba pequeños fragmentos de información. Ella nunca les revelaba sus verdaderas intenciones, solo les pedía que le contaran cosas que pudieran ser de interés para el bienestar del pueblo, apelando a un vago sentido de la comunidad. Recopilaba cada dato, cada chisme, cada observación, los anotaba meticulosamente en un cuaderno oculto, convirtiéndose poco a poco en la memoria viva de las actividades del cártel en la región. Con esta información, Elena empezó a descifrar la estructura del CDG. Se enteró de quiénes eran los cabecillas locales, los sicarios más violentos, los puntos de reunión, las rutas de tráfico y la ubicación de sus casas de seguridad. Era un rompecabezas macabro que ella armaba pieza por pieza, con una mente aguda que sorprendía incluso a sí misma. Descubrió que, a pesar de su brutalidad, el cártel no era invencible. Tenían rutinas,
puntos ciegos, debilidades internas y un exceso de confianza que los hacía vulnerables. Fue entonces cuando Elena comenzó con sus primeros pequeños sabotajes. Eran actos sutiles, casi invisibles, diseñados para sembrar confusión sin dejar rastro de quien los perpetraba. Una noche, mientras observaba una camioneta de lujo utilizada por los sicarios, se acercó sigilosamente en la oscuridad. Con una astucia sorprendente, desinfló lentamente una de las llantas, asegurándose de que el daño no fuera evidente hasta que hubieran avanzado varios kilómetros. Otra vez, consiguió desviar un pequeño cargamento de víveres que el cártel esperaba para una de sus guaridas, cambiando las etiquetas del destino en un descuido de un repartidor. Eran incidentes menores, apenas notados, pero cada uno de ellos era un golpe suave, una piedrita en el zapato que empezaría a molestar a los gigantes indolentes. Su propósito no era causar un daño irreparable aún, sino empezar a crear pequeñas anomalías, a romper la perfección de su control, a sembrar la primera semilla de la duda en sus mentes opresoras. Elena sonreía para sí misma, una sonrisa amarga pero llena de determinación. Sabía que estos eran solo los primeros pasos en un camino largo y peligroso. Su corazón, aunque dolido, latía con un propósito renovado. La venganza no sería explosiva, sino una erosión constante, un goteo lento que terminaría por derrumbar la más sólida de las rocas. Sin embargo, Elena se dio cuenta rápidamente de que esos pequeños gestos de sabotaje, aunque satisfactorios en su ejecución, no serían suficientes para desmantelar la red de terror que el cártel había tejido sobre su pueblo. Eran como pinchazos de aguja en la piel de un gigante. Lo harían sentir, tal vez reaccionar con rabia momentánea, pero no lo derribarían. Su plan necesitaba escalar. Requería una audacia mayor, una estrategia que fuera más allá de los pequeños inconvenientes. La idea de confrontar directamente al cártel, aunque fuera de forma indirecta, empezaba a tomar forma en su mente. Sabía que estaría en un terreno aún más peligroso, pero la imagen de su hijo, su recuerdo vibrante y la injusticia de su muerte alimentaban su fuego interno. Recordó entonces a un viejo amigo de su difunto esposo, un hombre llamado Ricardo, que había servido en el ejército, y años después, en las fuerzas rurales de autodefensa, antes de que fueran desmanteladas. Vivía retirado en una pequeña finca a las afueras, un hombre solitario y curtido por la vida, con un profundo conocimiento de tácticas de guerrilla y supervivencia. Elena, con su natural habilidad para la disimulación, lo visitó bajo el pretexto de venderle algunos de sus tejidos y galletas caseras, productos que su esposo solía comprarle. Durante esas visitas, entre risas y recuerdos, Elena comenzó a sondearlo cuidadosamente, tejiendo en la conversación preguntas sobre cómo enfrentar a un enemigo poderoso y organizado. Ricardo, al principio reservado, pronto percibió la profundidad del dolor y la determinación en los ojos de Elena. Aunque ella nunca mencionó directamente al cártel ni sus verdaderas intenciones, él, con su experiencia, comprendió que algo grave la impulsaba. Así comenzó el entrenamiento silencioso de Elena. Ricardo no le enseñó a disparar un arma. Sabía que no era el camino de una mujer de 68 años. En cambio, le instruyó en el arte del movimiento sigiloso, cómo pasar desapercibida en la noche rural, cómo leer el terreno, cómo identificar puntos débiles en la seguridad de un campamento improvisado. Le enseñó a usar herramientas básicas de manera efectiva para sabotear vehículos o sistemas de comunicación sin hacer ruido, a improvisar trampas sencillas que no causaran daño letal, pero sí interrupciones significativas. Elena, a pesar de su edad, demostró una sorprendente agilidad mental y física. Su cuerpo, acostumbrado al trabajo duro del campo, respondía con una resistencia que desmentía sus años. Cada mañana, antes del amanecer, practicaba los movimientos que Ricardo le indicaba, sintiendo cómo el propósito fortalecía sus músculos y agudizaba sus sentidos. Se convertía en una sombra, una aprendiz de guerra en el crepúsculo. Mientras tanto, la red de informantes pasivos de Elena seguía creciendo.
Cada vez más personas sentían la opresión del cártel y, sin saber por qué, confiaban en la discreción de Elena para compartir lo que veían u oían. Fue a través de esta red que Elena empezó a explotar las debilidades humanas del cártel. Los miembros del CDG, a pesar de su fachada de unidad brutal, eran hombres con vicios, envidias y lealtades frágiles. Elena descubrió las rivalidades internas entre distintos grupos, las adicciones a las drogas y el alcohol que los hacían descuidados, las infidelidades que generaban resentimientos. Se dio cuenta de que la fuerza del cártel también era su Aquiles, su propia naturaleza humana corrompida. Elena, con su apariencia de anciana inofensiva y su reputación de mujer piadosa, se movía por el pueblo sin levantar la menor sospecha. Nadie podría imaginar que esa mujer, con su pañuelo en la cabeza y sus manos callosas, era la mente detrás de los incidentes que empezaban a perturbar la paz, impuesta por el cártel. Esta astucia era su mejor arma. Podía acercarse a puntos de reunión, escuchar conversaciones o incluso dejar caer objetos que más tarde serían de utilidad para sus planes, todo bajo la mirada indiferente de los sicarios que la veían como una abuela más en el paisaje. La primera gran interrupción orquestada por Elena fue magistral en su simplicidad y efectividad. Había descubierto que el CDG utilizaba un pequeño almacén en las afueras para guardar combustible y algunos vehículos antes de transportarlos a un punto de distribución más grande. En una noche oscura, utilizando las tácticas de Ricardo y su conocimiento del terreno, Elena logró sabotear silenciosamente los depósitos de combustible, mezclando azúcares y otros contaminantes que con el tiempo dañarían irreparablemente los motores. No hubo explosiones, no hubo confrontación, solo el silencio de la noche y el trabajo meticuloso de una mujer determinada. Al amanecer, cuando los miembros del CDG intentaron poner en marcha sus vehículos, sus motores tosieron, se ahogaron y finalmente murieron. La operación de transporte se retrasó horas, causando un caos logístico que terminó en una importante pérdida económica para el cártel. El cártel reaccionó con furia. Un retraso tan significativo y el daño a sus vehículos no podían ser una coincidencia. Empezaron a buscar al responsable, a interrogar a la gente, a patrullar con más agresividad. Pero no encontraron nada, ni huellas, ni testigos, ni la más mínima pista. Solo la frustración de no saber quién o qué había causado el problema. Los líderes del CDG sospecharon de un grupo rival, o tal vez de un informante dentro de sus propias filas. La paranoia comenzó a crecer entre ellos, sembrando una semilla de desconfianza que Elena ya había anticipado y que estaba lista para cultivar. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba de la viuda Elena. Ella observaba desde la distancia, con una mezcla de satisfacción y la fría determinación de saber que esto era solo el principio. El gigante había sentido una punzada real, y eso era suficiente para el primer gran paso de su vendetta. Elena se había convertido en una sombra vigilante, acechando cada movimiento del cártel del Golfo en el pueblo. Sus años en la comunidad, su aparente inocencia y la sabiduría que otorgaba la edad, la hacían prácticamente invisible a los ojos de los jóvenes y arrogantes miembros del CDG. Se movía entre los puestos del mercado, escuchaba conversaciones en la plaza, observaba los patrones de las patrullas. Cada gesto, cada mirada, cada detalle era un hilo más en la compleja red que tejía en su mente. Su presencia era tan mundana que nadie sospechaba que detrás de esa anciana viuda se escondía una mente estratégica, fría y calculadora, impulsada por un dolor inmenso, pero controlado. Aprendió a leer el lenguaje corporal de los sicarios, a identificar a los cabecillas por su forma de impartir órdenes, a diferenciar entre el miedo genuino y la bravuconería de fachada. El pueblo, sin saberlo, se había convertido en su tablero de ajedrez, y ella, la maestra silenciosa, movía sus piezas con una paciencia que solo el sufrimiento más profundo podía forjar.
El siguiente paso de Elena fue el más insidioso: el juego mental. Sabía que la unidad del cártel dependía de la lealtad y el miedo, pero también de la confianza entre sus miembros. Empezó a sembrar la desconfianza y la paranoia, utilizando los pequeños incidentes que ya había provocado. Un rumor susurrado en el bar sobre un cargamento que alguien había desviado. Una nota anónima dejada en el buzón de un sicario, sugiriendo que un compañero le estaba robando parte de sus ganancias. Un comentario velado sobre la ostentación de un subalterno que podría molestar a un superior. Estos eran pequeños soplos de veneno, diseñados para corroer la cohesión interna del cártel. Elena era experta en el arte de la desinformación. Inventaba historias que se mezclaban con la realidad, creando pistas falsas que desviaban la atención y confundían a los soldados del cártel. Si se perdía un arma, el rumor que Elena orquestaba era que el Lupillo siempre ha mirado con envidia al que la perdió. Si un coche aparecía con un pequeño desperfecto, la historia era que alguien quería quitarle el puesto al chofer. Nunca señalaba directamente, solo esparcía las semillas de la duda y permitía que la inseguridad innata de esos hombres hiciera el resto. Poco a poco, el miedo comenzó a apoderarse de los miembros del cártel. No era el miedo a un enemigo exterior, evidente y tangible, sino el temor más corrosivo, el miedo a la traición interna. Los sicarios, acostumbrados a infundir terror, empezaron a sentirse vulnerables. Se miraban con recelo, sospechaban de sus propios compañeros. La armonía superficial que mantenían para operar se desmoronaba lentamente. Creían que había un traidor entre ellos, un enemigo invisible que conocía sus movimientos y sus secretos, y que estaba jugando con sus mentes. Las disputas internas aumentaron, las acusaciones volaron y la cohesión de su estructura comenzó a fracturarse, precisamente como Elena había planeado. Los líderes locales, por primera vez, no sabían a quién culpar ni cómo detener lo que percibían como una plaga interna. En medio de este caos silencioso, Elena encontró aliados inesperados. Algunos jóvenes del pueblo, hartos de la opresión, de ver a sus amigos y familiares desvanecerse o ser reclutados a la fuerza, empezaron a acercarse a ella. No eran muchos, pero su desesperación y su valentía eran genuinas. Eran jóvenes que habían visto el sufrimiento de sus familias, que habían sido testigos de la brutalidad del cártel y que, a pesar del miedo, sentían una chispa de rebeldía en sus corazones. Elena no los buscó directamente. Ellos la buscaron a ella, atraídos por la extraña calma de su determinación y por los sutiles cambios que notaban en la dinámica del pueblo. Le ofrecieron sus ojos, sus oídos y, lo que era más valioso, su juventud y su capacidad de moverse sin levantar sospechas entre las generaciones más jóvenes. Elena con cautela los aceptó, reconociendo el valor de cada uno. Les explicó la importancia de la discreción y la paciencia, y cómo cada pequeña acción, por insignificante que pareciera, contribuía a un objetivo mayor. Con su red expandida y la información fluyendo de manera constante, Elena pudo por fin identificar a los responsables directos de la muerte de su hijo. Eran 3 hombres, conocidos por su crueldad y por ser los ejecutores principales del líder local del cártel. Sus nombres, sus rostros, sus rutinas, todo estaba grabado a fuego en la memoria de Elena, y ahora también en su meticuloso cuaderno. Estos serían su objetivo principal, los catalizadores de su venganza, aunque su plan era mucho más ambicioso que una simple retribución personal. Así, Elena, con su mente afilada y el apoyo silencioso de unos pocos valientes, comenzó a trazar el plan maestro. No buscaba una confrontación directa y armada, pues sabía que sería una batalla perdida. Su estrategia era más sofisticada, una que utilizaría la inteligencia, la astucia y la propia estructura podrida del cártel en su contra. Diseñaría una estrategia compleja, una coreografía de eventos que expondría y debilitaría severamente al cártel, no solo a los asesinos de su hijo, sino a toda la red de opresión que ahogaba a su pueblo. La viuda de 68 años, la tejedora de destinos,
estaba a punto de desatar una tormenta silenciosa que cambiaría para siempre el destino de su comunidad. Su venganza no sería un acto de violencia ciega, sino una obra maestra de la paciencia y la estrategia. Un monumento al amor maternal transformado en una fuerza imparable. Helena y sus jóvenes aliados, ahora más motivados y coordinados, se prepararon para la fase más peligrosa de su venganza. Sabían que cada movimiento debía ser calculado con precisión, cada acción, una pincelada en un lienzo de destrucción meticulosa. El objetivo principal dejó de ser solo la venganza por su hijo, sino la erradicación de la sombra que el cártel proyectaba sobre su pueblo, una sombra que había robado tantas vidas y esperanzas. La anciana, con la sabiduría que solo los años y el dolor pueden otorgar, lideraba con una calma sorprendente, sus ojos brillando con una mezcla de pena y una implacable resolución. El primer paso fue el sabotaje de la logística del cártel del Golfo. Helena había pasado meses recopilando información sobre sus cadenas de suministro, sus rutas de transporte y sus lugares de almacenamiento. Con la ayuda de los jóvenes, que se movían con la agilidad y el anonimato de la noche, comenzaron a ejecutar una serie de pequeños ataques coordinados. Pinchaban neumáticos de camiones de carga en tramos aislados de la carretera, inutilizaban tanques de combustible con azúcar o sal, e incluso lograban desviar entregas de mercancías a través de contactos en pueblos vecinos. Estos actos no eran espectaculares, eran la picazón constante, el grano de arena en el engranaje que ralentizaba la máquina criminal. Las comunicaciones del cártel fueron el siguiente objetivo. Usando dispositivos rudimentarios y el conocimiento técnico de uno de los jóvenes, un hábil entusiasta de la electrónica, lograron interceptar y corromper algunas de sus frecuencias de radio, sembrando mensajes falsos o interrumpiendo comunicaciones importantes en momentos críticos. Esto generó frustración y sospecha entre los miembros del cártel, que empezaron a buscar traidores en sus propias filas. La preparación de la trampa fue el punto culminante de la estrategia de Helena. Había notado que el cártel tenía una arrogancia intrínseca, una confianza ciega en su invulnerabilidad. Aprovechando esto, Helena identificó un punto de reunión clave que usaban para sus transacciones importantes, un viejo almacén abandonado en las afueras. Utilizando la información recopilada sobre sus rutinas y patrones de vigilancia, diseñó un plan para emboscarlos, no con armas, sino con información. La noche elegida, mientras un grupo de líderes de medio nivel del cártel se reunía para una importante entrega, Helena y su equipo implementaron su plan. Habían instalado cámaras ocultas y micrófonos en puntos estratégicos alrededor del almacén. Los jóvenes, con gran sigilo, se aseguraron de que no hubiera guardias externos. Desde un punto de observación seguro, Helena grababa todo, no solo las transacciones ilegales, sino las conversaciones internas, las disputas, los nombres de los involucrados y las amenazas que proferían contra el pueblo. La confrontación indirecta se convirtió en su arma más potente. No buscaron un enfrentamiento físico, lo que habría sido suicida, sino una guerra de información. Con las grabaciones de audio y video en su poder, Helena no las hizo públicas inmediatamente. En cambio, envió fragmentos anónimos a las autoridades federales, a periodistas de investigación en ciudades grandes, y de forma más sutil, a líderes comunitarios influyentes que se rumoreaba tenían conexiones con facciones rivales del crimen organizado. Las pruebas de sus crímenes, las grabaciones de sus fechorías y los testimonios anónimos de víctimas comenzaron a filtrarse lentamente, creando un ruido sordo que el cártel no podía ignorar. Helena también distribuyó pequeñas notas anónimas en lugares clave del pueblo, con fragmentos de información comprometedora o preguntas sembradoras de duda, sin señalar directamente al cártel, sino sugiriendo la complicidad y la corrupción. El caos interno no tardó en manifestarse. La desconfianza y la paranoia se apoderaron del CDG. Las filtraciones de información, el sabotaje logístico y las interrupciones en sus comunicaciones
los llevaron a creer que tenían un topo o que una facción rival estaba operando en sus narices. Comenzaron a interrogarse unos a otros, a sospechar de sus propios hombres. Pequeñas disputas escalaron a confrontaciones violentas, y varios miembros fueron ejecutados por sospechas infundadas. La cohesión del grupo empezó a desmoronarse desde dentro, una implosión lenta y dolorosa, que Helena había orquestado con maestría. La unidad que antes los hacía invencibles, ahora era su mayor debilidad. Helena sabía, por la información que había recopilado, quién era el líder local del CDG directamente responsable de la muerte de su hijo. Un hombre joven y cruel, conocido por su imprudencia y su adicción al poder y las drogas. Este era el momento de la verdad para él. Helena, utilizando toda la inteligencia recolectada, organizó una situación en la que este líder, en un estado de vulnerabilidad inducida por sus propias debilidades, se encontró arrinconado. No fue un enfrentamiento físico, sino una trampa psicológica. Filtró información a un rival, dándole la ubicación de su alijo personal y sus encuentros secretos. Simultáneamente, envió pruebas incriminatorias de su corrupción y sus tratos con autoridades locales a sus superiores, dentro del mismo cártel. El líder local, ahora expuesto por todos los flancos, se vio en una posición insostenible. Su reputación y su seguridad comprometidas tanto por sus enemigos externos como internos. Su vulnerabilidad era palpable, y el miedo, una emoción que rara vez mostraba, comenzaba a aparecer en sus ojos. Mientras tanto, la comunidad observaba. Al principio, con el miedo arraigado, los habitantes del pueblo apenas se atrevían a susurrar lo que veían. Pero a medida que el cártel mostraba signos de debilidad, a medida que los hombres uniformados y armados que antes patrullaban con arrogancia empezaban a verse nerviosos y divididos, la esperanza comenzó a germinar. Ya no parecían invencibles. La gente notaba las patrullas menos frecuentes, los enfrentamientos internos, la ausencia de algunos de los rostros más temidos. El aire del pueblo, antes denso de opresión, empezó a volverse un poco más ligero, un poco más respirable. Los ojos de los ancianos se encontraban en la plaza con una chispa de entendimiento, de una pregunta silenciosa: ¿quién o qué estaba provocando esto? Nadie podía señalar a Helena, por supuesto. Su fachada de abuela inofensiva seguía intacta, pero la comunidad, poco a poco, empezaba a creer que un cambio era posible, que el monstruo no era tan invencible como parecía. El plan de Helena había llegado a su clímax. La confrontación final con los asesinos de su hijo se cernía sobre el pueblo como una tormenta largamente gestada. No sería una lucha de armas, sino una de verdades, de exposición implacable. En su mente había visualizado este momento innumerables veces, cada detalle meticulosamente planeado, cada movimiento calculado para desmantelar al cártel desde sus cimientos podridos. Su corazón, aunque endurecido por el dolor y la determinación, latía con una mezcla de anticipación y una punzada de tristeza, sabiendo que la victoria no borraría la ausencia de su hijo, pero sí honraría su memoria. El día llegó. Helena, con la misma apariencia humilde y su rebozo cubriendo su cabeza, se dirigió al improvisado cuartel del CDG, una casona antigua en las afueras del pueblo que, gracias a sus informantes, sabía que sería el punto de reunión de los cabecillas restantes. Llevaba consigo una pequeña grabadora oculta y un paquete de documentos. Su presencia, al principio, pasó desapercibida entre el ir y venir, nervioso, de los jóvenes sicarios que ahora miraban a todos con desconfianza. Pero cuando se paró frente a la puerta del salón principal, donde el líder local y sus lugartenientes más cercanos discutían acaloradamente, su voz, aunque suave, resonó con una autoridad que no se le había escuchado nunca. «Vengo a cobrar lo que me deben», dijo Helena, sus ojos fijos en el líder, el mismo hombre que había ordenado la muerte de su muchacho. Hubo un silencio aturdidor. Los hombres la miraron con incredulidad, algunos con desdén, otros
con una curiosidad teñida de irritación. ¿Quién era esa vieja que se atrevía a interrumpir su caos? El líder hizo un gesto impaciente para que la echaran. Pero antes de que pudieran mover un dedo, Elena extrajo una grabadora de su rebozo y presionó play. Lo que salió del aparato no fue una amenaza, sino las voces de los propios sicarios, las confesiones que Elena había logrado registrar en secreto, los detalles de sus crímenes, sus planes, sus traiciones internas. Voces que confirmaban cómo habían extorsionado a las familias, cómo habían sembrado el terror y, lo más doloroso para ella, cómo se habían jactado de la muerte de su hijo. La revelación fue un golpe. Las voces, reconocibles para los presentes, los dejaron helados. Elena no había necesitado armas, había usado sus propias palabras contra ellos. Sacó entonces los documentos, copias y originales de registros financieros, propiedades robadas e incluso un registro de comunicación con autoridades corruptas. Todo obtenido con la ayuda de su red de informantes y el exmilitar. «Ustedes mataron a mi hijo», dijo Elena, su voz aún calmada pero ahora con una dureza implacable. «Y por eso su tiempo ha terminado. No es venganza de sangre por sangre, es justicia, la justicia que este pueblo merece, la que mi hijo merecía». Justo en ese momento, como si el destino aguardara su señal, se escucharon sirenas a lo lejos, acercándose rápidamente. No eran las sirenas corruptas que el cártel solía controlar, sino vehículos de la Policía Federal y el Ejército, alertados por las pistas que Elena había estado sembrando a través de canales anónimos y directos a las autoridades superiores, fuera del alcance del cártel local. La intervención externa era inminente. El enfrentamiento masivo que nadie en el pueblo creyó posible comenzaba. El caos estalló dentro del cuartel. Los hombres del CDG, ya minados por la desconfianza y la paranoia, no sabían si las sirenas eran de sus enemigos, de sus propios superiores para castigarlos por las filtraciones, o de las autoridades federales. Algunos intentaron huir por la parte trasera, otros buscaron esconderse. Los más leales al líder intentaron organizar una defensa. Pero ya era demasiado tarde. La estructura del cártel en esa región se desmoronaba bajo el peso de la evidencia, los ataques internos y la ahora inevitable intervención externa. Los disparos resonaron, gritos de órdenes y de dolor se mezclaron con el sonido de los motores, y en medio de este torbellino, la revuelta del pueblo. Inspirados por la audacia de Elena, al ver que la autoridad verdadera por fin llegaba y que el monstruo no era invencible, algunos habitantes, los jóvenes que se habían unido a ella y otros que solo esperaban una señal, salieron de sus casas, no con armas, sino con el coraje de su indignación, señalando escondites, indicando rutas de escape de los criminales, algunos incluso bloqueando caminos secundarios con lo que podían encontrar. La imagen de un pueblo unido contra sus opresores era palpable, una fuerza hasta entonces reprimida, ahora liberada. Elena, ajena al fragor de la batalla que se desataba, había cumplido su parte, se había parado frente a los asesinos de su hijo y les había mirado a los ojos mientras su mundo se venía abajo. Ahora, de pie en un lugar seguro, pero desde donde podía observar el despliegue de las fuerzas del orden y el desmoronamiento final de la organización, un momento de paz, tenue y doloroso, la envolvió. Las sirenas, los disparos, los gritos, todo se mezclaba en una sinfonía caótica de justicia. Su hijo no volvería, pero su memoria había sido vindicada. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla surcada por el tiempo, una mezcla de dolor inmemorial y la amarga dulzura de la victoria. Había entregado su vida al dolor y la venganza, y ahora, al ver la caída del cártel, sintió que había honrado la vida que le fue arrebatada tan cruelmente. El sol comenzaba a descender sobre el pueblo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, como un augurio de que, quizás, un nuevo amanecer para la comunidad estaba por llegar. La sombra del cártel se retiraba, y con ella se llevaba el miedo que había ahogado tantas vidas.
El momento culmen que Elena había orquestado no fue un acto de violencia directo de su parte, sino la entrega de una detallada carpeta de pruebas a una unidad de inteligencia militar federal, con la ayuda de su anciano amigo y su red clandestina. La carpeta contenía grabaciones de extorsiones, testimonios anónimos de víctimas, ubicaciones de campamentos y rutas de contrabando, e incluso las pruebas de corrupción de algunos funcionarios locales. Todo meticulosamente recopilado a lo largo de meses. La información era tan abrumadora y específica que no podía ser ignorada. No era el trabajo de un solo individuo, parecía la infiltración de una entidad enemiga, un fantasma que había desmantelado al cártel desde dentro. La revelación de la identidad de los asesinos de su hijo no fue un acto de confrontación personal, sino un detalle más en el informe. Un eslabón dentro de la amplia red de crímenes que desmantelaría toda la estructura. La intervención externa no se hizo esperar. Un convoy de vehículos militares de élite, junto con agentes federales, irrumpió en el pueblo al amanecer. La operación fue swift y decisiva. Los puntos clave del cártel, sus casas de seguridad, sus almacenes y sus patrullas fueron atacados simultáneamente. El caos que ya reinaba entre sus filas, exacerbado por la desconfianza mutua y la paranoia sembrada por Elena, impidió cualquier resistencia coordinada. Los líderes locales, incluido el responsable directo de la muerte de su hijo, fueron capturados, muchos de ellos sorprendidos en sus camas o intentando huir por rutas ya vigiladas. La confrontación masiva fue más bien una serie de arrestos estratégicos, facilitados por la inteligencia precisa que Elena había proporcionado. El enfrentamiento, aunque violento en algunos puntos, fue una victoria rotunda para las fuerzas del orden. La estructura del cártel en esa región se desmoronó bajo el peso de la evidencia y los ataques coordinados. Sin liderazgo, sin logística y con sus miembros clave detenidos o dispersos, el CDG local se disolvió como una sombra a la luz del sol. El pueblo, que había sido su bastión de operaciones y su fuente de terror, fue liberado. Pero la liberación no fue solo un acto de las fuerzas federales, fue también una revuelta silenciosa de la gente. Inspirados por la valentía anónima de quien había provocado esto, y hartos de años de opresión, algunos habitantes se unieron para señalar los escondites restantes, para denunciar a los cómplices menores, para expulsar los últimos vestigios de un reinado de terror. Fue un momento de empoderamiento colectivo, una demostración de que, al final, la voluntad de un pueblo puede ser más fuerte que cualquier tiranía. Elena, observando la caída del cártel desde la distancia, desde el anonimato de su casa, encontró un momento de paz mezclado con el dolor. La venganza no había borrado la pena por su hijo, pero había traído justicia, había limpiado el camino para que otros no sufrieran lo mismo. En el silencio de su hogar, las lágrimas no eran de rabia, sino de un alivio profundo y agotador. Había cumplido su promesa. La imagen de Elena, la abuela inofensiva tejiendo en su porche, era la misma, pero por dentro era una guerrera cuya misión había terminado. Su sacrificio no fue el de una vida tomada, sino el de una vida dedicada a una causa más grande que ella misma. Las secuelas para el pueblo fueron un proceso lento y doloroso de cicatrización. Las heridas dejadas por el cártel eran profundas: trauma, pobreza, desconfianza. Pero el aire era diferente. La risa de los niños en la plaza ya no sonaba tan sofocada. Los mercados volvieron a vibrar con una energía que había sido ahogada durante años. La comunidad, forjada en la lucha contra un enemigo común, se encontró más unida y empoderada. Las lecciones aprendidas de la resistencia secreta de Elena y sus aliados sentaron las bases para una nueva resiliencia comunitaria. Los vecinos se ayudaban, se vigilaban, se apoyaban mutuamente en la reconstrucción de sus vidas y de su pueblo. El legado de Elena no se manifestó en monumentos o reconocimientos públicos. Ella no buscaba la gloria. En cambio,
Su legado fue el cambio silencioso en las vidas de la gente, la recuperación de la esperanza, la restauración de la dignidad. No era vista como una vengadora sedienta de sangre, sino como una mujer que, con su coraje inquebrantable y su inteligencia, había inspirado el cambio, demostrando que incluso la persona más humilde puede tener un impacto monumental. Su nombre quizás nunca fue pronunciado en relación con la caída del cártel, pero su espíritu de lucha y su profunda convicción en la justicia impregnaban cada rincón del pueblo liberado. La paz interior de Elena no fue la ausencia de dolor, sino la aceptación de que había hecho todo lo que estaba en su poder para honrar la memoria de su hijo. El recuerdo de su sonrisa, de sus sueños frustrados, siempre estaría con ella, pero ahora no estaba empañado por la impotencia o la injusticia. Había encontrado consuelo en el acto de justicia, en la esperanza que había sembrado para su pueblo, un futuro donde otros niños no tendrían que vivir bajo la sombra del miedo. Su corazón, aunque marcado por la tragedia, encontró una serenidad que solo la acción decidida y justa podía otorgar. Esta historia es un testamento a la resiliencia del espíritu humano, a la capacidad de encontrar luz en las circunstancias más oscuras. Es una meditación sobre la justicia, sobre si la venganza puede realmente traer paz o si es un medio para un fin mayor. La restitución de la dignidad y la esperanza para una comunidad entera. La historia de Elena nos recuerda que el amor de una madre es una fuerza inquebrantable, capaz de mover montañas, de desafiar la tiranía y de reescribir el destino. Su acto de coraje transformó no solo su propio dolor, sino el de todo un pueblo oprimido. Al final, no fue una venganza sangrienta, sino una victoria silenciosa de la astucia y la perseverancia. Si te ha conmovido la historia de Elena y su lucha por la justicia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más relatos inspiradores de resiliencia y coraje. ¿Crees que la venganza puede ser un motor para la justicia o solo perpetúa el ciclo de violencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación es importante para nosotros.